Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar cuál es la situación del mercado y, como os comentaba en análisis anteriores, también aprovecharemos a revisar algunos de los timeframes más altos. En este caso comenzamos sobre todo comentando un poquito la operativa intradiaria. Respecto a lo que es el SP500 no tengo nada que comentar, ya que el mercado está cerrado y se mantiene el análisis que comentábamos ayer. Hasta el lunes que abra el mercado, por el momento ahí no hay mucho más que comentar. Mientras tanto, en lo que es el análisis, como os decía, de la operativa intradiaria, sí que parece ser que hemos encontrado cierta zona de equilibrio ahora mismo en estos niveles, pero como veis, no he valorado el que estemos haciendo aquí algún tipo de estructura con inclinación, en este caso bajista, sino más bien considero que podríamos llegar a encontrar el equilibrio en esta zona a lo largo del fin de semana, sobre todo viendo un poco el movimiento que hemos estado siguiendo en estas últimas horas. No es que considere que esta operativa pueda ser muy interesante, ya que incluso podría seguir manteniendo su tendencia bajista, porque todavía no hemos visto, desde mi punto de vista al menos, todos los eventos y las fases que deberíamos de ver para considerar que efectivamente ha encontrado cierto equilibrio. Pero bueno, establezco esto por si mañana domingo pudiese llegar a darnos algún tipo de oportunidad operativa para, como os digo, una operativa muy intradía, porque es que esto es para un gráfico de una hora, pero más enfocado incluso a 15 minutos. O sea, si tuviésemos que verlo claramente sería para la de 15 minutos. Y no lo veo interesante, sinceramente, a nivel operativo. Lo que sí tengo que comentar son algunos pequeños detalles que quizás a primera vista pues no se ven, pero los considero bastante importantes, ya que podrían dar inicio al próximo movimiento. En este caso, sobre todo destacaría que parece que podemos tener una subasta inacabada en esta zona en base a lo que vemos en el volume profile, así que no me extrañaría nada que en el corto plazo pudiésemos volver a visitar esa zona o incluso niveles inferiores, por lo que ahora mismo pongo un poco en duda el que hayamos al menos encontrado equilibrio, a no ser que en las próximas horas estuviésemos viendo un rebote en ambos extremos, básicamente continuando con este movimiento lateral. Si por el contrario vemos que marcamos un nuevo mínimo más bajo que el anterior, desde mi punto de vista seguiríamos en tendencia, porque como veis es que de momento pues seguimos marcando mínimos más bajos y máximos también más bajos. Entonces, por lo tanto, establecemos las zonas a vigilar, sobre todo los 21.500 y luego en torno a la zona de los 21.712 de cara a una posible estructura para mañana, porque hoy sinceramente aquí creo que no hay mucho más que hacer, ya que esto va a estar probablemente parado a lo largo de todo lo que es el fin de semana, casi hasta que empiece ya a acercarse la apertura del lunes, en las últimas horas del domingo. Yo imagino que nos mantendremos en esta zona. De todos modos, como os digo, esto a nivel operativo no creo que sea interesante, pero sí que vamos a estar al tanto sobre todo de ver si llegamos a visitar otra vez esta zona, porque lo veo bastante probable en el corto plazo, y en caso de continuar con un nuevo mínimo más bajo que el anterior, pues podríamos seguir rumbo hacia nuestro objetivo, que sería en un inicio la zona de los 20.760 más o menos. Como ya sabéis, en el análisis de ayer establecíamos estas tres zonas, que van a ser las zonas donde estemos evaluando la acción del precio en caso de que el precio las alcance, obviamente. Pues son zonas importantes donde podríamos tener algún tipo de reacción clave por parte del mercado. Así que nada, en este sentido, aquí no hay mucho más que comentar, viene a ser lo mismo que comentábamos ayer, así que si queréis profundizar un poquito más, recomiendo que os veáis el análisis de ayer. Y ya mañana ampliaremos de cara a lo que es la operativa de la semana que viene. Mientras tanto, como os decía, vamos a aprovechar a revisar un poco la situación del mercado en algunos timeframes un poco más grandes, como por ejemplo el diario. Y en el diario, a pesar de haber visto este nuevo máximo más arriba que el anterior, tenemos que tener en cuenta todavía una cosa. Y es que en lo que es la estructura mayor nos mantenemos igual que lo que comentábamos en 4 horas, pero en esta otra, que es aún más grande, todavía no estamos en ninguna zona operativa. Ahora mismo estamos un poco en tierra de nadie, podríamos decir, a no ser que viésemos algo de este estilo, una sacudida y un posterior reingreso. En caso de ver esta estructura, podríamos estar haciendo una redistribución en estos niveles.
podríamos tener incluso una estructura un poco más grande de lo que tenemos establecido. Pero para eso igualmente tendría que visitar la zona de los 25.900, 600 y 26.000, perdón. Más que nada porque tendría que primero que sacudir toda esta zona de máximos, que es algo que a priori no ha hecho, porque ahora mismo podríamos decir que solo ha sacudido 2 de los 3 máximos que teníamos anteriormente. Ha sacudido estos 2 y le faltaría por sacudir este. Entonces, de momento, no entiendo esto como una posible redistribución. De hecho, es que tiene más pinta de que pudiese llegar a ser una acumulación en base a lo que estamos viendo actualmente en el mercado. Pero para eso, como os digo, tenemos luego que centrarnos en la operativa más intradiaria, que es la que seguimos en el canal, a ver si llegamos a alcanzar a una de las zonas clave que tenemos marcadas para a partir de ahí intentar atacar la siguiente zona clave, que es la zona clave de esta estructura más grande, que sería la parte baja de este rango, sobre los 29.600. Aquí es donde llegaremos a tener que hacer un análisis muy importante, porque en caso de reingresar podría estar dando un setup de compra para una temporalidad ya muy grande. O sea, esto sería para probablemente medio-largo plazo, porque a partir de aquí luego esperaríamos muestras de fortaleza e incluso podríamos luego visitar máximos para seguir subiendo. O sea, perfectamente podríamos ver algo de este estilo en caso de tener un reingreso y consolidarlo. Ahora bien, hasta ver eso, como os digo siempre, puede quedar mucho o incluso que no lo lleguemos a ver nunca. Pero el primer paso para ver eso va a ser no solo alcanzar la zona de los 29.000, sino romperla con fuerza y reingresar en el rango. Y a partir de ahí estaríamos esperando al test para valorar aquí algún tipo de compra. La otra opción que se podría dar sería visitar esta zona y a partir de aquí rechazar. En caso de tener este escenario, sería muy similar a lo que os he comentado antes de sacudir la zona de máximos. O sea, sería prácticamente lo mismo, lo único que, bueno, subiría un poquito más, pero es más o menos el mismo setup. En caso de tener un rechazo a esta zona operativa, mucho cuidado porque ahí la pinta sería muy mala para Bitcoin y ahí entonces sí que podríamos luego visitar niveles pues mucho más abajo, o sea, incluso pudiendo visitar la zona de los 8.000, 6.000, no me parecería una locura en caso de tener este setup, porque la redistribución que estaríamos viendo sería muy grande y además habría consolidado la ruptura de este giro rápido que podría haberse considerado también. Así que nada, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Como siempre os digo, cuando hacemos un análisis en estos timeframes requiere de mucho tiempo. Si ya de por sí en los análisis diarios que estamos analizando gráficos de 1 hora, 15 minutos, hay que tener paciencia porque puede llegar a durar unos cuantos días el desarrollarse esta estructura, aquí es que podría incluso durar años el desarrollo de una estructura, por lo que aquí si queréis operar este tipo de setups vais a tener que esperar mucho. Y si no tenéis paciencia, quizás no sea la operativa más idónea para vosotros. Entonces, en ese caso sí que os recomiendo que veáis más los análisis diarios para seguir pues en el día a día la operativa que estamos compartiendo aquí en el canal. Y por el momento la verdad es que no hay mucho más que comentar, así que vamos a revisar rápidamente lo que son las herramientas. Como siempre os comento, tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo y también a BitGet, que lo anunciábamos ayer y os lo recuerdo hoy, que actualmente es el partner principal del canal. Entonces nada, vamos a comentar un poquito cómo está la situación, así un repaso rápido en general para que sepáis el contexto y ya dejamos por aquí el análisis. Bien, comenzamos, como os decía, revisando Bookmap y vemos algunas compras sobre los 21.600, también en la zona de los 21.300 y 21.250. Aparte de eso, la verdad es que no hay mucho más que comentar, pero de todos modos creo que estas compras tampoco son muy relevantes. Vamos a poner el multibook y vamos a hacer un poquito de zoom. Por el momento se mantienen estas órdenes de compra sobre los 21.400. Todavía no se han llegado a ejecutar, pero bueno, de momento se mantienen ahí. Veremos a ver si las retiran en lo que es mañana o la apertura del lunes.
porque en caso de retirarlas quitarían un soporte bastante importante al precio, sobre todo a nivel psicológico, porque yo creo que estas órdenes no se van a llegar a ejecutar. Probablemente las acaben retirando, pues o más tarde o más pronto, pero vamos, se van a acabar retirando. No creo que las vaya a absorber el precio, porque muchas veces las hemos estado viendo y normalmente las suelen mover, pues básicamente como para marear un poco a la gente y meter sensaciones dentro del order book que quizás pues no son muy realistas. Por ejemplo, podrían meter estas órdenes de compra para que la gente piense que tenemos aquí un soporte muy fuerte y que la intención de compra es mayor de la que es en realidad. Pero bueno, volviendo a lo que es el análisis, retiraron aquí algunas órdenes de venta que había sobre los 21.700 y poco más. O sea, en este sentido creo que tampoco hay nada destacable. En los 19.990 casi, bueno, 20.000 podríamos decir incluso, empiezan a entrar bastantes órdenes de compra. Igual en los 21.000, pero como son niveles psicológicos, sinceramente no creo que sea nada del otro mundo. O sea, no lo considero una pista o una huella muy clave. Vamos a revisar el multibook de los futuros. Vamos a hacer aquí un poquito de zoom. A ver qué es lo que vemos. Parece que hay una situación similar. Vemos aquí en la zona de los 21.300 algunas órdenes de compra, no tantas como había en el futuro, con lo que se han ido retirando poco a poco. Y luego las que veíamos en la zona de los 21.400 también se han acabado retirando. Empiezan a quitar un poco del soporte que había aquí en el order book. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Pero yo diría que más o menos eso sería lo más importante. Sí que es cierto que aquí en los 21.600 todavía hay algunas órdenes de compra protegiendo el precio, pero han retirado bastantes de las que estaban aquí en estos niveles en el día de ayer. Entonces, nada, aquí no hay más que comentar. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Lanzamos aquí los de medio plazo. Y aquí vemos en este caso más longs que shorts en general, sobre todo en el time frame de 4 horas y de 12 horas. Estamos viendo un primer clúster aquí en el mapa de medio plazo sobre la zona de los 21.850, bastante importante sobre todo para las próximas horas. Y luego también para el medio plazo es importante esta liquidez que vemos en la zona de los 22.877 y en la zona de los 23.574. Todo eso que hemos comentado sería como el conjunto de un clúster muy grande que estamos viendo aquí, que básicamente abarca esos dos niveles. Vamos a lanzar mientras tanto el de corto plazo y vamos a revisar aquí el de medio plazo también, pero yo veo algo similar, donde destacaría que hay mucha liquidez concentrada ahora mismo es en la zona de los 23.260. Atentos a este nivel porque es un nivel muy clave. Hay muchísima liquidez en esa zona y lo estamos viendo aquí de una forma muy clara. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo aquí también y mientras tanto revisamos los CVDs. Vemos como Coinbase continúa con esa acumulación que ya comentábamos ayer, además con bastante agresividad en este último movimiento. Y bueno, en general, situación parecida a la de ayer, manteniendo esas compras. Binance, por otro lado, yo diría que siga el precio en este caso, aunque sí que es cierto que con un poco de tendencia vendedora, o sea, vendiendo un poquito más de la cuenta. Y luego Bitfinex está un poco ya más pasivo respecto a lo que comentábamos en días anteriores. No ha habido grandes movimientos después de lo que estuvimos viendo recientemente, así que aquí no hay más que comentar. Y bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo y aquí quiero destacar una cosa, sobre todo para que entendáis la utilidad de los mapas de liquidaciones, y es por ejemplo esto que estábamos viendo aquí. Veíamos cómo se formaba un clúster de liquidez muy importante en el corto plazo en esta zona y acto seguido el precio subió a limpiar por completo este nivel sobre los 21.730. Entonces por eso mismo comentamos estas zonas, porque son zonas que tienden a hacer como de imán del precio, ya que pues las ballenas van a por esa liquidez que está ahí esperando a que se la lleven ellas. Y sobre todo en el corto plazo creo que es lo más importante, son niveles clave que tenemos que considerar en nuestros análisis porque hay bastantes probabilidades de que lo vayan a visitar. Básicamente para liquidar todas esas posiciones que tienen por aquí la liquidez.
Y vemos aquí el mapa también de corto plazo, aquí lo vemos un poco más detallado. Podríamos decir que en general hasta los 22.055 tenemos liquidez por parte de los short. Donde más está concentrada diríamos que es sobre la zona de los 21.856. Y luego tenemos un poco de liquidez por parte de los long hasta la zona de los 21.498. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.